psicóloga, para hablarnos acerca de este tema, compañeras, tan importante, Sí. tan interesante, que suena a broma de pronto, Sí. el estrés laboral y el síndrome de burnout. ¿Qué es? El síndrome de burnout. Bienvenida. Gracias. Pues es un tema interesante porque en realidad lo estamos escuchando en muchos lugares constantemente, pero sí sería importante que sepamos bien a qué se refiere y cómo diferenciarlo de otras cosas como podría ser, por ejemplo, fatiga, ¿no? Ok. Entonces, bueno, es importante saber que este síndrome sí se puede presentar, del trabajo, o sea, es un trabajador que tiene que ver, por ejemplo, con clientes, ¿no? Se puede presentar en todos los niveles, ¿no? O sea, por ejemplo, o cuando brindamos un servicio, ¿no? Pero Ok. más cuando estás Entonces, tratando con alguien. Ajá, cuando brindamos un servicio a alguien, A ¿no? otras personas. Ajá. Y entonces, o sea, se puede dar como en todos los niveles, o sea, directivos, amas de casa. Ahorita, de hecho, el término, pues ya se ha estado como buscando, bueno, se ha estado extendiendo a diferentes áreas, ¿no? Pero, por ejemplo, empieza desde el ámbito laboral y se presentan 3 síntomas específicos, ¿no? Ok. Se habla como, por ejemplo, de un cansancio emocional, se habla de un despersonalización, se llama como un cinismo, o sea, como que ya cuando estamos dentro de este síndrome lo que hacemos es ya hasta tratar como o sea, hasta ser groseros, ser fríos en la atención. Hartazgo. ¿Indiferentes de Ajá. alguna forma? Indiferentes o Sí. ser pues, groseros inclusive, ¿no? Ante el servicio que Sarcásticos. estamos. Ajá. ¿Te ha pasado, no? Que llegas, por ejemplo, a un centro comercial o alguien te está atendiendo y a veces yo de verdad digo, comprendes a la gente que te avientan las cosas y no tengo eso. Sí. Bueno, te tratan así, tú hasta dices, oiga, está de malas, luego hasta tú no comprendes, pero ahora Claro. entiendo que, bueno, es algo ya, es una enfermedad, ¿no? O sea, no es nada más natural. Pues es un síndrome, Un o sea, síndrome, ¿no? es un conjunto de síntomas que se está presentando en una persona, o que se puede estar presentando en alguna persona. Y sí, bueno, evidentemente los clientes no tienen la culpa, pero sí hay, o sea, como personas que brindamos un servicio, sí es importante como ver qué es lo que nos está pasando. Claro. Entonces, en este sentido, bueno, intervienen varios factores, o sea, sí, lo que platicábamos puede ser como de nuestras herramientas y puede ser de nuestro contexto, Del ¿no? entorno, De hecho, claro. la manera de intervenir tiene que ver con cuestiones individuales, interpersonales, o sea, cómo yo me relaciono con los demás y de nuestro contexto, ¿no? A nivel de la organización. Se puede confundir, por ejemplo, con depresión, ¿Por qué? ¿no? Algunos síntomas como sentirme desmotivado, Ajá. cansado, ¿no? O sea, de repente nos podemos confundir con algunos síntomas, pero en el caso de la depresión sí hay algunos autores que más bien mencionan que la depresión puede ser consecuencia del síndrome. O sea, Ah, es si lo más, dejamos pasar. si Mira, dejamos eso pasar está- podemos llegar inclusive a caer en una depresión. Brenda, ¿en qué momento comienza esto? ¿En un trabajo nuevo, tras mucho tiempo de estar en un empleo que no nos gusta? ¿Cuál es el contexto el más propicio, el que está más propenso a que ocurra esto? De hecho, en realidad, los autores mencionan, bueno, hay unos autores que mencionan 4 etapas. Por ejemplo, esto se presenta mucho en las personas que empiezan apenas en el campo laboral. Entonces empiezan con muchas expectativas, con ganas como de cambiar al mundo, de hacer, no sé, de un gran crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces vienen unas altas expectativas. Esta es como una fase 1, por decirlo, ¿no? O sea, llego con toda la energía, con todas las expectativas y que me encuentro con que no todo se puede hacer como yo quiero, con que no todo es Así nada es. más como yo lo pensaba. Eres muy idealista y de repente dices, Claro. bueno, ¿cómo lo detectas? ¿Cuáles son los síntomas y cómo se trata? Ah, bueno, déjame te digo, las fases, haz de cuenta, te digo, es como unas altas expectativas, de pronto viene un estancamiento cuando me doy cuenta que en el proceso Sí. como que no se puede todo, viene una frustración, ¿no? Entonces, en este momento ya empiezo como también a presentar muchos de estos síntomas y pues ya viene como el hartazgo, la apatía, ¿no? O sea, donde presentamos, por ejemplo, lo que decíamos de un servicio como deficiente, Ajá. porque empiezo con este tipo de comportamientos, Sí, ¿no? sí. Se pueden presentar diferentes síntomas, o sea, este es un síndrome que puede tener, nos puede afectar a nivel mental, emocional y físico, ¿no? O sea, inclusive hay gente que puede presentar como náuseas, dolor de cabeza frecuentemente, ¿no? También nos podemos dar cuenta, o sea, simplemente nos podemos dar cuenta que algo no anda mal cuando ya no tengo ganas de estar yendo al trabajo, me siento muy presionado, Ok. no llego a las metas, me siento ni siquiera con las herramientas. ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Cómo logras ¿cuál es el neutralizar tratamiento? Más todos bien yo decía, estos ¿no? O sea, sentimientos, independientemente de que sea por el ámbito laboral, como bien lo mencionaban, o
porque me faltan herramientas internas. Cuando vamos, o sea, en este caso cuando acudimos a terapia, se puede trabajar de manera individual en mis herramientas, o sea, porque puedo estar no teniendo las estrategias de afrontamiento adecuadas para enfrentar como el estrés. O sea, ¿cuál es la diferencia de muchas personas que pueden estar en el mismo contexto y una persona que está presentando el síndrome que no tiene las estrategias de afrontamiento adecuadas para enfrentar esta situación, ¿no? Y entonces, en la medida en la que yo me voy fortaleciendo, por ejemplo, también en cuestión de, por decirte, autoestima, de asertividad, de muchas cuestiones para que yo pueda entonces externarlo y también hacer una modificación en mi contexto. Brenda, ¿qué pasa comúnmente cuando una persona está sufriendo de este síndrome? ¿Suelen renunciar a sus empleos o suelen estancarse y esperar que la corriente los lleve y no esforzarse lo suficiente? ¿Se ven estos dos escenarios acá? También depende, yo creo, de la organización, ¿no? O sea, volvemos al tema de las herramientas propias. Sí. Pero, por ejemplo, te puedo decir que este es un síndrome que se presenta y se ha estudiado mucho en trabajadores del área de la salud, por ejemplo, en médicos, enfermeras, ¿no? O sea, que están bajo un estrés crónico, mucha presión, claro. ¿no? Sí. Y todo lo que ven, ¿no? Además. Entonces necesitan, o sea, sí es también, pues al final la presión va a estar, pero necesitan fortalecerse también como personas, ver cómo modificar algunas cuestiones en el ambiente, cómo fortalecerse ellos también y, por ejemplo, entre ellos, pues también las redes de apoyo, ¿no? O sea, y bajar un poquito las expectativas y más bien cómo me involucro dentro del proceso, cómo llegar a las metas. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno esto. Pues es importante detectarlo, ¿no? Para atenderlo a tiempo. Claro, para que podamos seguir, porque si nos quedamos con una mala experiencia y entonces, o sea, más bien es fortalecernos nosotros y continuar, porque, pues bueno, estrés siempre va a haber. Ahí está, estrés siempre va a haber, la idea es entonces saber manejarlo. Así es, Brenda. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias.